hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Este libro es un libro que me llama la atención este punto, porque si comenzamos a hablar sobre las diferentes interpretaciones, pudiéramos estar aquí un buen ratito más de lo que deseamos. Pero me llama la atención que fue escrito en hebreo y en caldeo. Esto, al igual que otros libros del Antiguo Testamento, dan lugar a los biblistas para entender su autenticidad, y también posteriormente su entrada al canon por su teología. Encontramos en el libro de Daniel la doctrina mesiánica, encontramos en el libro de Daniel doctrina de la resurrección, y encontramos también uno de los libros que comienza con el género literario apocalíptico, es decir, comienza a interpretar los días finales, tanto para algunos teólogos de los días finales del contexto donde está escribiendo el autor, como también algunos interpretan el contexto escatológico y el final de los tiempos de la era presente. También el libro de Daniel, una de las virtudes por las cuales fue adscrito al canon bíblico, es porque nos habla de la angeología, que no es otra cosa que comienza a darnos manifestaciones de esos seres espirituales llamados ángeles, que más adelante la Biblia va a establecer que son ministros a favor de los hijos de Dios. Este libro está dividido en 3 secciones. La primera parte son los éxitos de Daniel y sus compañeros en la corte babilónica. La segunda parte son las visiones apocalípticas del capítulo 7 al 13. Debo decir que la primera parte consta de 6 capítulos, del primer capítulo, el capítulo 1, hasta el capítulo 6 y verso 29. Y la tercera parte, que son los otros éxitos de Daniel, del capítulo 13 al capítulo 14. Daniel significa mi juez es Dios. Y el trasfondo histórico es una historia maravillosa, una historia extraordinaria, que puede ser narrada en el día presente en forma de película, en forma de aventura, porque de manera extraordinaria destaca cómo este hombre, o como el protagonista de este libro, llamado Daniel, es de manera extraordinaria reservado para darle la gloria y la honra a Dios, y cómo él entiende cuál es su posición a pesar del momento difícil en el cual vive, del momento difícil en el cual le toca estar presente en la historia. Y entendemos que en este libro podemos en esta mañana nosotros tener 2 puntos para reflexionar. El primero es que el Espíritu de Dios reposa en sus hijos para su gloria y honra y para contestación a un mundo sin Dios. Y en segundo lugar, quisiéramos reflexionar en esta mañana acerca de la dinámica de aquellos que viven sin Dios y que nunca
se producirá en ellos una vida abundante. Cabe destacar, hermanos y hermanas, como decía ahorita, que la narración bíblica aquí en el libro de Daniel es extraordinaria, rica en presentaciones de momentos culminantes, momentos decisivos en la vida no solamente de él, del autor, del protagonista, sino de todo una nación, todo un imperio. Y el trasfondo histórico, donde vamos a ver en esta mañana estos dos puntos en los cuales queremos reflexionar, es el trasfondo del cautiverio babilónico por parte del pueblo de Israel. Este cautiverio se llevó a cabo desde el año 598 a.C. hasta el año 530 a.C. Vamos a encontrar aquí que hay dos imperios envueltos: el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio persa. Y ciertamente llama la atención que dos de estos grandes dirigentes de estos imperios son mencionados en la historia. La historia corrobora, la historia secular corrobora muchos de estos eventos y corrobora el momento histórico, el momento difícil en que el protagonista del libro de Daniel tuvo que presentar y tuvo que reflexionar, tuvo que ser él, hacerse él y estar en posición para ser el protagonista, para que el Espíritu de Dios reposara sobre él y para que la gloria y la honra de Dios fueran manifestados en un mundo sin Dios. Y sobre todas las cosas, parte de la dinámica de este libro extraordinario es poder presentar que aquellos y aquellas que no desean vivir para Dios tienen oportunidades, pero también establece claramente el libro que aquellos y aquellas que no desean vivir para Dios, también su fin es muerte. Y me llama la atención porque muchas veces, como decíamos el domingo pasado, mientras también compartíamos la reflexión de la mañana, que los malos o aquellos que no desean vivir para Dios, aquellos que no tienen a Dios en su noticia, como que aparente y alegadamente las cosas les va bien y nunca tendrán recompensa por sus malas acciones. Pareciera, o pudiéramos utilizar parte de lo que el salmista establece, por qué prosperan los impíos, porque pareciera algunas veces en el contexto en que estamos viviendo como si aquellos que viven sin Dios, aquellos que se regocijan en la maldad, pudieran vivir sin ninguna consecuencia. Y me llama la atención cómo el Salmo 1 establece una tesis importante para que los justos puedan mantener su identidad y su postura. Número uno, porque están arraigados a corrientes de agua. Y en segundo lugar, porque reconocen el justo juicio de Dios. El salmista dice: no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Es decir, es importante que la iglesia del día de hoy, la iglesia del siglo XXI, establezca claramente que si el hombre y la mujer no vuelven su rostro a Dios, no se arrepienten de sus malos caminos, el hombre y la mujer no tendrán un final feliz. No podrán tener la capacidad para poder enfrentarse a las mismas consecuencias o a los hechos o a las consecuencias de los hechos que ellos mismos producen o que la misma sociedad produce. Por eso es importante que en esta mañana nosotros podamos contemplar esto, podamos contemplar, como dije ahorita, la dinámica de aquellos que viven sin Dios,
que nunca producirá una vida abundante. Y obviamente, en un mundo donde la tolerancia se predica, donde necesitamos tolerancia, ciertamente aquellos y aquellas que no tienen a Dios y que desean justificar sus acciones, justificar su impiedad y su manera de vivir, entienden que tolerancia entonces es aquello